Como les decíamos, jóvenes y señoritas, la investigación científica nace de la inquietud por explicar y comprender el sentido de la realidad y el mundo que nos rodea. Ya habíamos comentado que durante el transcurso de la humanidad ha habido precursores de las teorías de aprendizaje que se han inclinado mucho por la investigación y sobre todo por la verificación. La investigación científica es una actividad específicamente humana, nace con el hombre. Generalmente el hombre está indagando, se está preguntando, es decir, es una constante a lo largo de la historia. Mire que nosotros somos el producto de la evolución de todos esos años de investigación. Cuánta información está acumulada y se sigue descubriendo, se sigue investigando. Un buen testimonio de la investigación científica son las bibliotecas, porque decíamos que ahí se acumulan siglos de investigación y sobre todo son el producto del trabajo de miles de personas, preocupadas por reflexionar sobre innumerables temas y problemas, recoger información, verificarla, interpretarla, idear respuestas y finalmente difundirlas y compartirlas con los demás. Muchos descubrimientos, muchos experimentos son producto de la investigación. Miren que la investigación es parte inherente a la vida de las personas. Los educadores estamos investigando, los médicos están investigando, los filósofos, los matemáticos, los físicos, en todas las profesiones están investigando. ¿Sí? Aparentemente parece que no lo hicieran, pero se están dando sus frutos. Estamos permanentemente investigando. De ahí que la investigación formativa es el fuerte de la docencia. Y no solamente como para efecto de verificación de algo, sino como forma de ser de la docencia. En ese sentido, se puede afirmar que la investigación es una actividad que todos realizamos diariamente. Unos de mayor manera, otros de menor manera, ¿no? Pero todos estamos investigando. Investigar es recoger información que se necesita para responder un interrogante y de este modo contribuir a resolver un problema. Algún conferencista nos decía que nosotros, si aplicaríamos los pasos del método científico, podríamos resolver incluso problemas de la vida diaria. Nos decía, pero con ese espíritu de investigación, con esa forma de aceptar, por ejemplo, un dato, una información, un resultado, ¿sí? Entonces, mis jóvenes, si nosotros quisiéramos definir a la investigación científica, decimos que la investigación científica es una actividad sistemática. ¿Por qué sistemática? Sistemática es porque es ordenada
es organizada. Además, es una actividad controlada, ¿sí? Fundamentalmente, podemos llegar a dar lineamientos de solución a aquello que investigamos. Empírica y crítica. Generalmente, en la investigación científica, hablamos de proposiciones hipotéticas. Entonces, una proposición hipotética es como una respuesta anticipada sobre supuestas relaciones que existen generalmente entre fenómenos naturales, a través de la cual se obtiene el conocimiento científico o ciencia. Entonces, miren, la investigación científica está en un gradito superior. Es aquello que permite verificar los planteamientos, permite verificar proposiciones hipotéticas, permite analizar y crear sobre todo nuevas teorías, ¿sí? Entonces, miren la importancia de la investigación científica. Hay algunas características del conocimiento científico. Por ejemplo, tiene un origen empírico y un punto de arranque que es la observación. Recordarán que yo les decía que el término empírico puede tener dos concepciones. Una como de relato o de historia. A veces hay relatos de tipo oral, ¿sí? A veces no todo está escrito. Se comunican, por ejemplo, por una forma de compartir aquello que se sabe. No todo está escrito, mis jóvenes. Por lo tanto, el conocimiento científico tiene un origen empírico. Tiene el punto de arranque en la observación. Es diferente observar, mis jóvenes, una realidad natural que una realidad social. A la realidad natural yo la observo a través de mis sentidos, a través de mis percepciones, a través de aquello que yo quiero resolver. Pero la realidad social tiene otro punto de vista, otra forma de ser observada, ¿sí? En la realidad social fundamentalmente intervienen el ser humano, ya no como sujeto de observación, sino como actor de la propia observación. La objetividad, es decir, que el conocimiento científico es aquello que yo puedo verificar. La objetividad es lo contrario a la subjetividad. La investigación se maneja por dos enfoques, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo se orienta a la objetividad de la realidad que yo observo, mientras que en la investigación cualitativa influye la subjetividad, influyen las emociones, influyen los sentimientos de aquello que yo observo. Entonces, de ahí que las características del conocimiento científico es tener un carácter analítico, ¿sí? Es decir, que yo observo un todo, no observo las partes. Tiene una especialización como consecuencia de este carácter analítico. Recordarán que los primeros precursores todo querían experimentar, todo querían verificar. Incluso los cambios de conducta en el aprendizaje, ellos querían someterlos a una verificación.
El conocimiento científico mantiene la duda metódica y es autocorrectivo, es decir, que puede seguir verificando. El conocimiento científico es hipotético e incierto, es preciso y comunicable. El conocimiento científico tiene que ser práctico y útil, al servicio de las necesidades sociales y de la realidad donde se desarrolla. Por eso la investigación científica es muy preciada, porque está descubriendo cosas nuevas, está implementando nuevas teorías y la investigación científica ya es de un nivel superior. ¿Sí? Requiere mucho más dedicación, un mejor presupuesto, una mejor organización. Entonces la investigación científica, mis jóvenes, ya es un poquito de mayor avanzada. Pero la investigación científica tiene un método. Ya este método lo denominamos el método científico. Tiene un objetivo el método científico: formular leyes o reglas científicas a partir del estudio sistemático de unos casos individuales y la generalización de esta observación. Entonces, cuando nosotros hablamos de casos individuales, estamos hablando de un proceso inductivo. Y cuando estamos hablando de la generalización, estamos hablando de un proceso deductivo. ¿Sí? Es decir, las partes y el todo. Por lo tanto, el método científico lleva un proceso. Y ustedes saben que el proceso no es sino un conjunto de procedimientos, un conjunto de fases que tiene su entrada y tiene su salida en un proceso sistémico. Entonces, ¿cómo empieza el método científico? Empieza con la recogida de datos que permita una aproximación a la realidad como punto de partida a través de observaciones directas y mediciones de los fenómenos. Entonces, mis jóvenes, este método científico, como les decía, va un poquito más allá. Ya es un poquito más avanzado. Recogida de datos en torno a descubrir cosas nuevas, ¿sí? Teorías nuevas. Luego pasa a una elaboración de categorías básicas a través del análisis de los datos obtenidos. Establecimiento de asociaciones y relaciones entre las categorías. Generalmente las categorías tratan de explicar aquello que el método científico quiere organizar o quiere sistematizar. Entonces no son teorías difusas, sino son teorías concatenadas. Comprobación de ciertas regularidades a través de la observación en la realización de sucesivos exámenes sobre fenómenos diversos y similares que permitan afianzar las relaciones descubiertas. Entonces, la observación se da en la realidad. Se dan sucesivas verificaciones. Es como jóvenes. Si ustedes hacen un estudio, por ejemplo, de la evolución de la química. La química, como ciencia experimental, utiliza mucho el método científico. Entonces, tuvo que haber un proceso de evolución de la química. No es como ahorita ya la encontramos tan bonita, la tabla periódica.
hubo muchos científicos que se encargaron de ordenar, por ejemplo, esa tabla periódica. Pero para ello tuvieron que ir verificando. Recuerdo, por ejemplo, las triadas de Dobereiner, que empezaron a unificar 3 elementos que compartían ciertas características, como por ejemplo el cromo, el cobalto, para poder ir formando lo que hoy se conoce como la tabla periódica. Luego vinieron las octavas de Newlands. Todo esto requirió una verificación. Entonces, mis jóvenes, ustedes han de decir, bueno, ¿y en función de qué estos científicos hicieron la tabla periódica? Entonces, ¿en función de qué? En función, en primer lugar, del número atómico. Luego, en función del peso atómico. ¿Sí? ¿Por qué los ubican por familias? ¿Por qué hablan de metales, no metales? Por sus propias características. ¿Por qué el litio, sodio y potasio está en la familia de los alcalinos? Porque tienen la característica de tener un electrón en su último nivel cuántico. Pero todo esto que hoy lo sabemos nosotros, que ya lo tenemos ya investigadito, fue un proceso. No fue así tan fácil, ¿no? Alguna vez yo hice una investigación sobre cómo aplicar estos métodos. Entonces decíamos, partir de una inducción, el oro tiene brillo, la plata tiene brillo, el aluminio tiene brillo. Eso es lo inductivo, son las partes. Y el todo es que los metales en general tienen brillo característico, denominado brillo metálico. Ahí estamos ya en la deducción. Entonces miren cómo el método científico se acopla a todas las ciencias, se acopla a la realidad, ¿sí? Y una vez que ya he hecho todos estos pasitos, hay la obtención de una estructura de generalizaciones y relaciones sistemáticas que posibiliten elaborar una teoría. Por eso les decía que la investigación científica es un poquito más avanzada. Nuestra investigación educativa puede tomar la impronta del método científico, pero es otro tipo de investigación. Entonces, mis jóvenes, esto es un pequeño avance acerca de lo que hemos querido compartirles y dejarles un poquito la idea de cómo la investigación ha formado siempre parte de la existencia del ser humano. Todo el tiempo hemos tenido estos procesos de investigación. Por eso ustedes se preguntaban, decían, ¿y cómo es eso de los precursores? Con ellos empieza la investigación científica. El primer laboratorio, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? El primer laboratorio fue para verificar todas estas cositas que se planteaban. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita. ¿Qué es la investigación educativa? Hacer investigación educativa significa aplicar el mismo proceso de la investigación científica, es decir, un proceso organizado, sistemático y empírico para comprender, conocer y explicar la realidad educativa.
La educación tiene una función social, es decir, está al servicio del ser humano, en cuanto se lo considere como parte de unas relaciones, como parte de unos niveles de influencia, como parte de una familia, del barrio, como parte de la institución educativa. Esta investigación educativa, por lo tanto, será la base para construir la ciencia y desarrollar el conocimiento científico de la educación. La investigación educativa se desarrolla a través de los métodos de investigación, tiene el objetivo básico de desarrollar conocimientos científicos sobre educación, es decir, descubrir nuevas teorías, así como resolver los problemas y mejorar la práctica de las instituciones educativas. Siempre que nosotros vayamos a hacer evaluación, estamos haciendo investigación. Entonces, no se puede pensar en una institución educativa que no tenga un proceso de investigación. Por eso a veces se habla de evaluación educativa. Siempre estamos pensando, repensando en las funciones que tienen las instituciones educativas, de cómo se aborda todo lo que tiene que ver con la formación, con la instrucción. Entonces, devienen de procesos de investigación. La investigación educativa está organizada y es sistemática para garantizar la calidad del conocimiento obtenido. Es decir, que el resultado de la aplicación de la investigación educativa tiene su base en la investigación científica. Pero ¿cómo definimos a la investigación educativa? La investigación educativa conceptualmente hace referencia a una disciplina que forma parte integrante de las ciencias de la educación. A veces, el término investigación educativa se ha identificado con el de pedagogía experimental debido a una cuestión puramente histórica. Actualmente, la investigación experimental se considera como una modalidad de la investigación educativa. Entonces, mis jóvenes, si la investigación formativa es inherente a la práctica, es inherente a la realidad del docente, esta investigación formativa fundamentalmente tiene que adaptarse a lo que es la investigación educativa. ¿Para qué investigar en educación? Ustedes se van a preguntar. Hacer investigación le ayudará al docente a comprender el material o el tema que está estudiando de modo que sea novedoso, que sea único, ¿sí? Es decir, que ningún otro tipo de tarea pueda igualar. Es novedoso en cuanto ustedes van a ser docentes de ciencias experimentales y la biología, la química, las ciencias naturales se prestan para un tipo de investigación educativa. Las competencias de investigación y sobre todo de cómo comunicar esta investigación van a favorecer grandemente el trabajo. Recoger información, organizarla de un modo coherente y luego informar y difundir de forma fiable y persuasiva son destrezas indispensables para todo investigador. ¿Sí? Más aún ustedes que pertenecen a la era de la información, requiere desarrollar estas habilidades.
generalmente estamos nosotros recogiendo información. Cuando ustedes leen su documento, cuando ustedes hacen su tarea, están organizando la información. Cuando ustedes comentan, dicen, mi tarea consistió en lo siguiente, están difundiendo esa información que obtuvieron. El desarrollo de mentes con capacidad crítica para interpretar la información en grandes cantidades. Nosotros tenemos mucha información y esa información nosotros tenemos que canalizarla, ¿sí? Esta información permite responder a preguntas, ¿sí? Que nosotros podemos interpretar de acuerdo a nuestro enfoque. Podemos interpretar de acuerdo al paradigma que nosotros estemos manejando. Ustedes como futuros pedagogos recordarán que detrás de cada concepción que maneja el docente hay un paradigma, hay una forma de ver la realidad. Realizar o también conocer cómo se hace un proyecto de investigación. Esto es muy importante en los proyectos educativos. Cómo canalizar sus asignaturas, cómo contrastar la realidad teórica en conjunto con los estudiantes. Esto es hacer investigación educativa. Entonces, hacer un proyecto, conocer un proyecto, permitirá evaluar inteligentemente la investigación de otras personas y comprender el tipo de tareas que subyacen en lo que dicen los expertos y en lo que aparece en los manuales. Usted con su pensamiento crítico ya está en capacidad de discernir cuando estamos hablando de una investigación científica y cuando estamos hablando de una investigación educativa. Hacer investigación permitirá experimentar de primera mano cómo se desarrolla el conocimiento a partir de respuestas a preguntas de investigación, que dependen de los propios intereses y metas personales, de la relevancia social de ciertos temas y de las necesidades sociales. Por lo tanto, la investigación educativa responde a la función social de la educación. Existe una clasificación o modalidad de investigación educativa. Según el criterio de finalidad, ¿qué necesitamos para nuestra práctica educativa? Comprender o explicar. Ustedes se harán esta pregunta fundamentalmente. En investigación educativa, ¿qué es lo más importante? Comprender o explicar. Según el grado de intervención, hay diseños de investigación jóvenes. Entre estos diseños se destaca la investigación experimental, la investigación cuasi experimental, la investigación ex post facto y la investigación naturalista. Aquí hay un fuerte componente de la investigación científica cuando hablamos de investigación experimental, cuando hablamos de investigación cuasi experimental. La investigación experimental generalmente se hace con un testigo. La investigación cuasi experimental tiene sus características propias, pero no es experimental. La investigación ex post facto es luego de haber hecho algún tipo de las dos investigaciones, y la investigación naturalista, que tiene, ¿no es cierto?, como insumo a la propia
naturaleza. Según el criterio de datación o la naturaleza de los datos, el enfoque cualitativo versus el enfoque cuantitativo. Cuando yo hablo de enfoque cualitativo, jóvenes, voy por la exploración, voy por la descripción. Es diferente al enfoque cuantitativo que va por la medición, va por el dato. Entonces los enfoques son completamente diferentes. El enfoque cualitativo, cuando habla de explorar, significa investigar a profundidad. Cuando habla de describir, ya establece características. Y cuando el enfoque cualitativo es explicativo, en cambio, ya nos da características propias de aquello que investigamos. Según el criterio de relación, hay la investigación individual y la investigación participativa, así como la investigación colaborativa. Entonces, miren, mis jóvenes, hay una clasificación y hay una modalidad de investigación educativa, ¿sí? Según el criterio de finalidad, según el grado de intervención, según el criterio de datación y según el criterio de relación. Entonces, mis jóvenes, les dejamos la inquietud